Bienvenidos a Diálogos Cardón. Estamos como siempre en la Bolsa de Madrid, en el plató de estrategias de inversión, y hoy recibo a una buena amiga, Mamen Perera. Mamen, encantado de tenerte aquí. Encantadísima. Gracias, Rodolfo, por invitarme. Mamen, yo quería, fíjate, en esto de las entrevistas intento que haya mujeres tantas como hombres, pero no lo consigo siempre. Tenía mucho interés en entrevistarte a ti, porque tú tienes una trayectoria muy curiosa. O sea, has trabajado para una multinacional alemana, sí. En un entorno muy difícil, porque era la industria de la comunicación, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, primero, cómo fue, y luego cómo lo dejaste y ahora te has reinventado. Sí. Y luego hablaremos de la reinvención. De la reinvención. Pues fíjate, claro, yo vivo toda la época de la parte de print a online, ¿no? Toda esa parte donde las personas dejamos de comprar periódicos y tal, y de repente queremos las noticias en la web, pero gratis, ¿no? Y el modelo económico se rompe, ¿no? Entonces, la primera época fue una época dulce. O sea, yo trabajé en esta multinacional como CEO 12 años en España. Y claro, la primera época fue una época dulce. Emprendíamos, lanzábamos un montón de productos, de revistas, tal, todo nos iba fenomenal. Pero claro, llegó un momento, sobre todo acelerado por la crisis de 2009, cuando de repente aquello no dejó de funcionar, el modelo se rompió y hubo que innovar. Entonces hubo que producir innovación de verdad. No bastaba con lanzar un productito por aquí, otro productito por allá. Los ingresos, fíjate qué fuerte, nos bajaron a la mitad, Rodolfo. O sea, de repente el año 2009 fue, sí. Los ingresos previstos para el año, que además ya los teníamos el 80% asegurados, pues son contratos de publicidad, de repente empezaron a cancelar y el 50%, ¿no? Entonces, eso requería de una necesidad de innovación no incremental como la que estábamos acostumbrados, sino una verdadera disrupción, hacer algo distinto, ¿no? Y claro, nosotros teníamos una cultura alemana, como tú bien imaginas, basada en control, presupuesto, si no está en presupuesto no existe, forecast. Entonces, fue una verdadera revolución en la manera de hacer las cosas para poder innovar. Porque es que ¿Les pasó lo mismo a los alemanes en Alemania o ellos iban un poco...? Ellos estaban mucho más protegidos porque en el resto de países tenían periódicos. Entonces los periódicos al final no sufrieron tanto como las revistas. Al final las revistas y las webs fueron el patito feo de la crisis publicitaria, ¿no? A todo el mundo lo primero que recortó fue publicidad en todas estas revistas especializadas. La prensa al final se protegió un poco más. Y luego además España, claro, es que en España vivimos la crisis publicitaria y la del ladrillo. Entonces, la caída publicitaria que tuvo España no la tuvo ningún otro país. Entonces, ¿Que duró cuánto tiempo? Pues, bueno, duró. O sea, yo creo que el nivel publicitario de entonces en prensa todavía no se ha recuperado. No. Entonces, siempre pensabas, el año que viene vendrá, y nunca volvió, ¿no? Realmente se reajustó el mercado, siguieron yendo las inversiones hacia pues Google, básicamente, ¿no? Y eso nunca volvió, ¿no? Pero siempre la gente pensaba, esto va a volver, ¿no? Y con esa esperanza se mantenían, iban recortando costes, pero eso no era suficiente, lo que había que buscar una nueva fuente de ingresos, ¿no? A mí me consta que en Alemania te tenían en mucho prestigio, te querían mucho y te ofrecieran un montón de cosas. ¿Por qué realmente dijiste, mira, estoy harta de una multinacional, quiero reinventarme? Sí, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Fíjate. Sí, la gente se queda un poco sorprendida cuando digo, no, emprendí hace 10 años y me miran como diciendo, ¿qué le ha pasado a esta? ¿No? que emprende con 40 y tantos. O que no, 50 no llegué a 50 cuando emprendí, 40 y largos. Pues fíjate, es una cosa, yo empecé un proyecto dentro de esta empresa para hacer las cosas distintas, para producir innovación de verdad, un proyecto en el que yo creía, ¿no? Que fue muy duro, porque hubo que cambiar cómo nos relacionábamos todos. Hicimos un proyecto de transformación basado en valores. Entonces, definimos los valores que necesitábamos para la transformación entre toda compañía en España y cambiamos procesos, sistemas, formaciones, todo, jerarquías, para poder trabajar de esa manera, ¿no? Trabajar hacia uno de los valores de innovación, comunicación sincera, una serie de valores que implicaban relacionarnos de manera distinta. Jerarquías de forma diferente, todo, ¿no? Entonces hicimos una verdadera revolución, una revolución cultural enorme. Y claro, y después lanzamos un proyecto de innovación. Y entonces el proyecto de innovación empezó a funcionar, pero brutal.
A los 6 meses teníamos 700.000 euros de beneficio solo con ideas puestas en marcha por los trabajadores, o sea, ideas de ellos y además puestas en marcha por ellos, o sea, no por el equipo directivo. Entonces, claro, para mí eso era como wow, ¿no? Entonces, en ese momento que tanto me requirió salir de zona de confort a mí, porque yo venía del control, ¿sabes? De tenerlo todo, y aquello era, bueno, despeinada total todo el día. En aquel momento, la multinacional decide que en todos los países cotizábamos en bolsa, hay que mejorar los resultados de todos los países, a ti te tocan no sé cuántos millones de mejorar tu cuenta de resultados a mitad de año, ¿vale? Entonces, a mitad de año no tenía capacidad de reacción, y más viniendo de un recorte del que venía después de la crisis, ¿no? Entonces dije, yo no puedo, o sea, yo lo que quiero es en el medio plazo, no creo en el corto plazo, no puedo hacer esto ahora. Después de haber dicho, acaba toda la gente, hay que hacer esto, hacer lo otro, es que no podía. Entonces lo dejo porque hacer algo en contra de lo que yo creo iba a ser la primera vez en mi vida que lo hiciera, ¿no? Entonces, cuando, fíjate, yo llego a Berlín un día y planteo mi escenario de mi plan a 3 años y me dicen, no, eso está muy bonito, pero este es el que vas a hacer. Y eso implicaba despedir mucha gente y cerrar muchas cabeceras, ¿no? Muchas revistas y webs, y yo dije, pues no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. No voy a hacer algo en lo que no crea. Y no me voy a quedar gestionando algo que no crea en ello, ¿sabes? Y así que decidí, pues me voy, ¿sabes? Y la verdad es que fue una felicísima decisión, porque yo creo que al frente de las compañías siempre tiene que haber alguien que tenga una visión y que crea en ella y tire, ¿no? Y yo iba a quedarme en una visión que no creía, o sea, lo iba a hacer mal, ¿no? Entonces me aseguré que se quedaba al frente de la empresa alguien que creía, eso sí, dejamos un equipo directivo funcionando bien, y ya está, y emprendí. ¿Y cómo pasaste de todo un equipo de gente trabajando para ti a trabajar tú contigo? Sí, sí. Pues mira, al principio, oye, el primer año fue un poco de desierto, ¿no? De ostras, porque yo, fíjate, el primer año, en realidad yo decía, no, 2 meses de sabático y luego 4 meses, ¿no? Entonces al final decidí, bueno, voy a hacer 1 año y solamente voy porque lo primero ya no es que trabaja alguien contigo, no. Lo primero es qué voy a hacer, ¿no? Porque lo que yo sabía era que no quería volver a hacer lo mismo, ni quería volver a trabajar para otro. O sea, para mí, la empresa donde yo trabajaba era mi vida. Había dedicado ahí todos muchos años maravillosos y no me apetecía trabajar para otro, ¿no? Yo había tenido un nivel de libertad, como has visto en el proyecto de emprendimiento y tal, para hacer lo que quería, mientras cumpliera el bottom line, les daba un poco igual, ¿no? Es también la suerte de tener esa empresa que favorecía ese emprendimiento, ¿no? Pero, digo, yo no podía hacer otra cosa. Entonces, claro, el primer año hasta que descubres lo que quieres, vas un poco descubriendo lo que no quieres, ¿no? Te llaman para hacer un no sé qué, uy, esto no me apetece mucho, ya sé que por aquí no, ¿no? Entonces, bueno, hasta que ya finalmente me di cuenta que siempre hacía lo mismo, llamaba a la gente, les decía que tenían que innovar, que tenían que no sé qué, que dejaban de calentar la silla, que los jefes estamos para otras cosas, que no es para controlar, sino para producir innovación a toda velocidad, allanar los caminos de la gente y tal. Y entonces me di cuenta que ese era mi camino, eso es lo que me sentía bien, de eso hablaba con mis amigos, de eso hablaba con la gente, con CEOs, ¿no? Hice un evento para CEOs, fue lo primero que hice, fíjate qué curioso, hice un evento para CEOs donde junté CEOs de empresas del sector mío clásico, pues vino el director general del País, de La Vanguardia, tal, de revistas también. La gente que te conocía. Sí, entonces les llamé y les dije, mira, voy a hacer se va a llamar Transformation Media Day. Entonces, voy a traeros, va a ser una cosa muy reducida, vais a ser 15 CEOs de medios de comunicación muy importantes y por otro lado voy a traer a 15 CEOs de medios de comunicación nuevos que están transformando la manera de obtener resultados, que están trayendo nuevas formas de ingreso, que están trayendo nuevas maneras de relacionarse con audiencias, nuevos modelos de negocio. Y ellos van a dar las conferencias y luego vamos a comer todos juntos. Entonces, esto que fue una locura hacerlo sola, porque me metí yo sola, hice las invitaciones, no sé qué, bueno, fue un poco locura. Lo que te dije, tú contigo. Yo sola, yo conmigo. Bueno, y fue fenomenal. Y a raíz de ahí es donde empecé a ver, ¿no? Y bueno, de ahí me salió mi primer negocio, de ese evento, me salió mi primer negocio, que fue un negocio de transformar la cultura del equipo directivo de una de estas compañías. Y bueno, y a partir de ahí fue un seguir, ¿no? Luego hablé contigo, que me llamaste para
asesorar a una de tus participadas, que sigo con ellas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí seguí, ¿no? Es verdad que en ese camino ha habido que quitarme mochila de cosas y ponerme nuevas mochilas, ¿no? Y he aprendido mucho. Ha habido épocas que he trabajado con algunos facilitadores para entender técnicas, para tal, y ahora lo que tengo es un equipo de gente independientes que somos, pero que tenemos los mismos valores, nos gustan las mismas cosas y entonces disfrutamos mucho trabajando juntos. Cuéntame un poco cómo es un proyecto de innovación en una gran empresa. ¿Qué es lo que ofreces y cómo lo haces y cómo lo desarrollas? Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que la innovación es una palabra tan grande, al final de lo que se trata es de cambiar tu cuenta de resultados, ¿no? Mejorar tus resultados. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues hay veces que diseñamos productos y servicios nuevos, o sea, oye, tenemos un producto que se está quedando viejo y necesitamos ver nuevas maneras de darle una vuelta. O tenemos una marca que hace esto, pero querríamos ver qué otras cosas puede hacer esta marca, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacemos es, en este caso, pues normalmente con técnicas de Design Thinking hacemos primero investigación, pero todo eso lo hacemos con la empresa, o sea, no vamos nunca a la empresa y mira, esta es la solución. No creemos en eso. Lo que yo creo en poniendo carreteras de innovación para que los propios trabajadores, propias gente de la empresa, los directivos, los voluntarios, los que haya, encuentren esa solución. Yo les voy a poner las piedras para que ellos vayan viéndolo. Entonces hacemos investigación, descubrimos qué quieren los usuarios, hacemos ideación, generan ideas, después filtramos las ideas, prototipamos las ideas, las testamos y finalmente proponemos al equipo directivo las propuestas, ¿no? Y esto lo hacemos para diseñar productos y servicios. A veces también, por ejemplo, hay una compañía de publicidad muy grande para la que hacemos el hub de innovación. Entonces es un hub donde todos los años pues 30 ejecutivos de la empresa a través de 8 sesiones, 8 sprints de innovación que hacemos cada semana o cada 15 días, pero son sprints de 5 horas, parten de los retos de compañía y terminan diseñando productos y servicios nuevos que lanzar. Y esos son los productos que lanzan cada año nuevos para llegar al mercado publicitario. Entonces, pues también les ayudamos a eso, ¿no? A través de pequeños sistemas como hubs de innovación o hackathons. El año pasado, por ejemplo, estuvimos con 2 diputaciones y con 2 ayuntamientos y lo que hacemos es, por ejemplo, ideas contra el fuego. Bueno, pues convocamos un hackathon, partimos de los retos que tiene el fuego, ¿no? Pues como los 4 o 5 retos que hemos acordado con ellos y juntamos equipos multidisciplinares de gente de todo tipo. Y, pues, por ejemplo, bomberos, ¿Cómo cuánta gente pues depende. El año pasado, por ejemplo, esto de los bomberos que podían ser, o sea, pues 40 personas o así, pero hay veces que quieren 100 y hay otras que quieren menos, ¿no? En función de eso vamos contrato más o menos facilitadores. Y entonces eso es una jornada completa, un hackathon que están metidos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y terminan diseñando, proponiendo ideas en ese momento, terminan haciendo un mini pitch y proponiendo esas soluciones al equipo que me ha contratado, ¿no? Que suele ser la Diputación o algún tipo de organismo público y demás. Por ejemplo, o ideas para hacer más verde la ciudad de Ávila, que hice hace 2 años. Esas cosas también. Pero fíjate, también es innovación y de hecho, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto de ese tipo y el año pasado me hicimos otro muy grande. Cuando dices, bueno, ¿cómo me puedo organizar de una manera distinta para llegar mejor al cliente? ¿Cómo deberíamos trabajar? ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo podríamos trabajar? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues hace 2 años con una medtech muy grande, americana, hicimos un proyecto para entender cómo las franquicias debían trabajar juntos para llegar al cliente y les ayudamos a que ellos diseñen su roadmap y lo presentan a la dirección, que van a cambiar la manera de trabajar los equipos directivos. O el año pasado hicimos una agencia de publicidad también, donde a través de distintos talleres ellos van descubren al cliente, entienden sus frustraciones, sus necesidades y terminan diseñando cómo quieren llegar al cliente. ¿Y es dependiente un poco del tamaño de la empresa o realmente en cualquier entorno? Porque dices que los ayuntamientos también, o sea, sí. Puede ser un ente público o puede ser una empresa privada. Totalmente. ¿En las empresas privadas hay algún tamaño mínimo? Pues no, realmente se puede producir innovación desde cualquier tamaño. Ahora, por ejemplo, estoy con una empresa que es una empresa de eventos que pueden ser 50 trabajadores
y estamos haciendo un proyecto muy bonito ellos tienen unos valores muy fuertes, pues para lograr que con ese crecimiento que están teniendo, que están duplicando cada año los ingresos, pues no se diluya lo que les ha traído hasta ahí, sus fortalezas, ¿no? Entonces estamos trabajando en cómo a través de esos valores pueden seguir siendo ellos mismos y cambiando procesos, sistemas, ¿no? Y justamente empezamos esto. Pero ya te digo, hace 2 años, en la MedTech, por ejemplo, yo qué sé, los que son en España, miles. Oye, ¿en la empresa sigues siendo tú sola o tienes a socios? Tengo una socia, sí, por fin. Sí, tengo una socia. Es que esto de los socios es complicado, ¿no? Tú lo sabes. Muy complicado. Tú sabes que hasta que encuentras a alguien... Entonces, he hecho ahí un poco de camino, ¿no? Porque empiezas a trabajar con alguien, ves que sí, que está bien, aprendes y disfrutas, pero hay cosas que no van, ¿no? Porque al final hay que tener visiones parecidas, creer en cosas parecidas y sobre todo estar muy alineados, yo siempre digo, en valores. O sea, si yo, por ejemplo, un valor mío, la generosidad, o el tuyo, ¿no? Yo creo que ese valor nos une, pues, o la espontaneidad, a mí no me gusta ser tan encorsetado. Entonces, si chocas con alguien que, pues, por ejemplo, es menos generoso o más tal, pues al final estás todo el día chocando. Entonces, ¿y has trabajado sobre todo en un entorno que conoces mucho, lógicamente los medios de comunicación, pero fuera de ese entorno, ¿en qué otros entornos has trabajado? Bueno, realmente en medios no he trabajado. O sea, alucinantemente... Bueno, al principio sí, porque dijiste el primer trabajo. El primer trabajo, sí, pero efectivamente, el primer trabajo. Pero después, a partir de ahí, ese momento, ya no he vuelto a trabajar en medios. O sea, fue como... y mira que digo, pero si es que yo aquí todo el know-how que tengo, que todo lo que puedo aportar, pero nada, no hay manera. Entonces, al final, tampoco es una cosa que haya buscado activamente, ¿no? Más allá, pero sí es cierto que al final hay ciertos sectores que se mueven mucho en innovación, ¿no? Que sean los seguros, la banca, todo el tema de biotecnología, se mueven muchísimo en innovación y hacemos muchas cosas para ellos. Luego también el mundo que rodea los medios, como son las agencias, esta hora de eventos también, las agencias de publicidad, ahí también. Son sectores o los laboratorios, también hemos trabajado mucho para laboratorios, ahí se mueve mucho, pero los medios, yo creo que también por la situación. ¿Habéis tenido experiencia en algo que he encontrado recientemente, que es muy curioso, ¿no? O sea, una empresa que es participada al 100% por otra empresa más grande y la empresa pequeña quiere traspasar los valores a la grande, cosa muy difícil porque normalmente es al revés, la grande es la que domina, ¿no? ¿Habéis trabajado en algo de ese estilo? Pues mira, es curioso que digas esto. Ahora mismo estamos en un proyecto, bueno, discutiendo un proyecto, todavía no se ha asignado el proyecto, pero estamos trabajando en un proyecto en banca. Parece que lo hemos hecho aposta porque hemos hablado, pero no hemos hablado de esto. Yo sabes que estuve en Perú en octubre, porque había unas conferencias en un evento que se llama Women in Technology y entonces yo di una conferencia sobre liderazgo, ¿no? Sobre el liderazgo de la diversidad, no el liderazgo femenino, que yo no creo mucho en eso, sino un liderazgo auténtico, un liderazgo innovador. Entonces, estando allí en Lima, un amigo me dijo, oye, vamos a hacer un par de visitas y tal, ya te presento al de un banco, al de no sé qué. Y justamente esta persona del banco, que era el director general de un banco de ahí, un banco español en Lima, me comenta que han comprado una empresa que les dobla en tamaño, tú fíjate, que les dobla en tamaño y van a producir la fusión ya a lo largo de este año. Y son dos compañías que tienen valores muy diferentes, ¿no? No es tanto como que quieren, no es exactamente lo que tú dices, que el pequeño quiere que el grande, no, sino tienen dos valores muy distintos y el que compra es el pequeño, ¿no? Entonces ahí es un proyecto muy bonito porque, fíjate, lo importante es que tomen conciencia todo el mundo que lo que les ha llevado hasta ahí muchas veces son tus valores. Si te compras una empresa que tiene valores muy distintos, presérvala, o sea, no les toques, ¿no? Ahora, si quieres que sea la misma marca y los mismos valores, has de ver cómo se traduce eso en la otra compañía, ¿no? Y incluso incorporar un cuarto valor a lo mejor como unión de los dos, porque si no, puede ser que lo que les ha llevado hasta allí y por lo que tú lo has comprado, lo hagas desaparecer, ¿no? Entonces, yo en este caso que tú comentas de la empresa pequeña que quiere que los valores tal,
Yo te diría, fíjate, nosotros cómo trabajamos los valores, ¿eh? Primero, identificamos qué valores tienen de verdad, porque está muy bien tener valores Escritos, en la pared, que yo llamo valores de pared, porque claro, está muy bien ahí puesto. Yo cuando estaba en la multinacional teníamos emprendimiento, sentido ético, no sé qué, los medimos y no salió ni uno de esos valores. Y yo le decía al consultor, vamos a ver, no ha salido ninguno en el top 5, pero déjame ver la lista. Dice que no están. Mira, me dio la lista completa de todas las valoraciones que ni aparecían. O sea, realmente, entonces, esos son valores core a los que tú quieres ir. Me parece estupendo. Pero tú ahora tienes que definir cuáles son los que tienes, cuáles son los que están presentes. Y después tienes que hacer una estrategia para llegar de estos que tienes a estos que quieres tener. Si no, no vale de nada. Es decir, igual que si tienes un presupuesto pero no haces una estrategia dirigida a cumplirlo, pues es lo mismo. Tiene que haber una estrategia de valores que implica un montón de cambios. Implica cambios en las estructuras organizativas, implica cambio en las actitudes, implica cambios en las estructuras, en los procesos, ¿no? En todo. Entonces, yo les diría a esta empresa que tú me acabas de comentar, que midan a ver qué valores hay presentes, lo primero, ¿vale? Identifíquense alguno en la grande que sea importante mantener, porque es, oye, este valor, joder, ¿cómo vamos a pasarlo por alto? Es tan importante. Miran los valores en las dos, vean realmente qué valores, si hay alguno que tienen en común o no, y de manera conjunta identifiquen cuáles son los que quieren tener. Conjunta, porque al final tampoco es bueno que te impongan los valores de nadie, ¿sabes? Entonces, hay herramientas que te permiten medir, ¿estos son mis valores ahora? Y es muy sencillo, es una nube de palabras y tú pum, 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 y nada, en menos de 2 minutos has elegido las palabras que te identifican con los valores actuales de la empresa. Luego hay otra pantalla que te dice, ¿y cuáles son los que querrías tener para tener éxito? ¿Cuáles crees que la empresa debería tener? Entonces, también aparece otra nube de palabras y eligen, ¿no? Entonces, son los valores que los trabajadores han decidido que debería tener la empresa. Obviamente luego hay un trabajo con el equipo directivo para unir eso, ¿no? Imagínate que te sale comunicación y sinceridad, pues puedes decir comunicación sincera, ¿no? Es decir, luego hay un pequeño trabajo con el equipo directivo para eso, armarlo y que no haya 100 valores, sino que haya 3. Pero es la propia gente la que decide lo que quiere, ¿vale? Oye, y eso normalmente para que funcione, ¿qué masa crítica tiene que tener dentro de una empresa? ¿Depende del tamaño de la empresa o siempre hay un grupo mínimo que tiene que estar dentro del proyecto para que funcione? Mira, lo ideal es que esté el 100% de la empresa involucrada, da igual el tamaño. Es decir, que digo para la decisión de los valores, ¿vale? Es decir, tanto para el diagnóstico de qué valores tenemos como para la parte más inspiracional de cuáles querríamos tener, eso tiene que ser total compañía, es lo que se recomienda. Y luego, eso sí, necesitamos un equipo core, un equipo que trabaje los valores. ¿Cómo hacemos esto? A mí no me gusta, hay veces que las empresas, y tenemos de todo, pero hay veces que las empresas te dicen, no, es que yo quiero que esté el de marketing, el de tal, el de cual, el de cual, el de cual. Bueno, pues ya está. ¿Pero qué es lo ideal? Lo ideal es que se haga a través de voluntarios, porque yo siempre creo que lo importante es la actitud. Entonces, ahí sabes que hay gente más adversa al cambio, gente que le mola más. Entonces, buscamos esos early adopters de la organización, esa gente que le va a la marcha, que quiere cambiar las cosas, que contagia a otros. Porque al final el cambio se contagia y es una curva de Gauss. O sea, tú necesitas impactar a los early adopters para que el cambio se propague. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comunicamos a toda la compañía que vamos a hacer un proyecto. Les ayudamos en toda la parte de comunicación también, porque a veces la empresa no sabe qué comunicar ni cómo, entonces hay un asesoramiento de todo el proyecto de comunicación. Entonces decimos, vale, ¿qué quieres cambiar? Esto, vale, se lo explicamos todo muy bien y decimos, y pedimos voluntarios. ¿Y qué vais a tener que hacer? Pues vais a tener, imagínate, 3 talleres de no sé qué. Eso sí, les decimos claramente lo que va a ser tal día y tal día, van a ser talleres de 5 horas, no sé qué. ¿Y la empresa les libera para ese tiempo? La empresa les libera y entonces contamos con los voluntarios y con ellos hacemos el proyecto. Claro, cuando se presentan muchos voluntarios, lo que hacemos es asegurarnos de que hay representatividad de todas las áreas. Eso también lo aclaramos en la carta. Oye, si no eres elegido, no te vengas abajo, es simplemente porque al final elegiremos entre todos para que haya representatividad de todas las áreas.
Entonces buscamos que haya eso cale en todos lados, buscamos esa representatividad y con ese equipo empezamos. Pero tenemos muy en cuenta todos los que se han presentado. Entonces, a nada que haya, de ahí empiezan a salir proyectos. Vamos a hacer un proyecto para, yo qué sé, rediseñar los espacios, vamos a hacer un proyecto para lo que sea. Lo que salga de ahí, vamos a contar con estos que nos han presentado voluntarios. Entonces empieza a producir un efecto contagio y una sensación de el cambio es de todos, no es algo que me impongan desde arriba. Es más, son este equipo lo que luego van al leadership team o al equipo directivo o como lo llamen, a contarle, oye, esto es lo que queremos hacer, ¿nos dejáis? ¿No? Y de esa manera se produce un empoderamiento de las personas y sobre todo una asociación de, oye, si veo una cosa que no me gusta, traigo una solución, ¿no? Oye, y estamos hablando de una inversión muy importante, me imagino que depende mucho de las circunstancias, pero ¿qué sería una buena media? ¿Es un proyecto de 10.000 euros, de 20.000, de 200.000? No, no son proyectos caros. Al final, yo creo que lo más caro es que tienes que dejar espacio a las personas de tu empresa para que hagan estos talleres. Porque un taller de día completo, imagínate un taller en la que solo hay un facilitador, ¿no? No en la que tengamos que ir un montón de facilitadores y tal. Pues a lo mejor si hacemos, no sé, ponte 6 talleres, estamos hablando de proyectos que te puedan costar, pues no sé, 5.000, 500, 6.000 euros, ¿no? Si haces 6 talleres. Y luego la parte eso contando todo, ¿no? La comunicación, tal. Y luego la parte de diagnóstico, que es así que hay que separarla, se puede hacer de muchas maneras. Entonces, la parte de diagnóstico depende de la herramienta que utilices. Hay herramientas más caras y hay herramientas más económicas. El diagnóstico de valores, a veces con los equipos, los hacemos con cartas. Dicen, no, es que yo no quiero hacer el diagnóstico de Barrett, que es el que yo uso, que me gusta más, porque es que es caro, tal. Bueno, caro. Pues y hay software para usarlo. Exactamente. Entonces, bueno, pues lo hacemos con un sistemita de cartas, no sé qué, vale, bien. Pero el otro es más serio, el otro te da más información, te da, bueno, pero sí, el otro, por ejemplo, el Barrett sí que puede costar 10.000 euros fácilmente. Es un escalado que va en función del número de personas. Para las ONGs es gratuito, pero luego empieza a subir, ¿no? Y entonces, si pues es una empresa de, no sé, a partir de 10.000 empleados, pues sí que te puede costar 15.000 euros. Y yo creo que empieza como en torno en los 5.000 o así, si es una empresa que no es muy grande. Entonces, a las empresas pequeñas muchas veces no les interesa. A las grandes sí, porque dicen, joder, tengo una información por zona geográfica, por unidad de negocio, puedes hacer 1.000, es anónimo, pero tú puedes decir, bueno, quiero solo los directivos, sí, quiero tal. Los resultados finales. Sí. Eso es, a la empresa grande si les compensas, que son más pequeñas, normalmente no lo hacemos. Oye, y en el caso de ONGs, ¿sí? ¿Tú crees que lo necesitan? ¿Las ONGs tienen que innovar o eso ya está todo inventado? No, yo creo que tienen que innovar. O sea, fíjate, yo creo que, ¿sabes lo que suele pasar en las ONGs? Que cuando haces los valores, tienen muchos valores puestos en la parte de arriba, que yo llamo de la pirámide, ¿no? En la parte de hacia el mundo, en la parte externa, ¿no? de evolución. Pero la parte de abajo de la pirámide, que es Maslow básicamente, que es supervivencia, ¿no? Toda la parte económica, toda la parte de procesos, ahí suelen muchas veces tener más lagunas que las empresas clásicas. Y frente a las empresas clásicas suelen tener mucho más valores en la parte de control de abajo, y justamente las ONGs es en la parte de arriba donde suelen tener más valores porque son pues eso, hacia el mundo, ¿no? Y los equipos están más unidos, ¿no? Están más por esa misión y creen más en esa misión. Y para definir una empresa que sea innovadora, ¿en qué parámetros te fijas? O sea, ¿cómo dirías tú esta es una empresa innovadora? Pues si no pudiera medir los valores, que los valores se identifican súper rápido, ¿vale? Si no pudiera medir los valores, se identifica cuando tú entras en una oficina y se ven los espacios. Tú fíjate, yo defino la cultura. ¿Cómo defines la cultura? Porque claro, para mí la cultura es como un árbol, ¿no? Imagínate un árbol, ¿no? Un árbol en el que tú lo que obtienes es una serie de frutos, ¿no? Y esos frutos son consecuencia de muchas cosas, ¿no? Hay unas ramas que son los procesos, son las estructuras, tengo oficinas, tengo una fábrica, son también procesos de trabajo, tengo forecast, requete forecast, presupuestos, medium-term plans. Luego tengo una serie de comportamientos que veo. Entonces, pues ves cómo se mueven las hojas, yo digo, ¿no? Pues ves una serie de comportamientos, entras en una reunión y ves al equipo. Tú entras en una reunión y miras, ¿vale? Y te das cuenta del jefe, si es el primero en hablar o es el último. Si cuando no está de acuerdo opina o pregunta.
¿Vale? Entonces, todo eso habla de la innovación. Si un jefe a la primera que no está de acuerdo dice, yo no estoy de acuerdo, yo haría esto, ¿vale? Y todo el mundo va a decir que sí, pues esa empresa no es muy innovadora. Un jefe que no está de acuerdo suele preguntar, ¿no? Es como, ¿y por qué piensas esto? Cuando sabe que él piensa distinto y va y tiene esa mentalidad de buscador de información, ¿sabes? Tiene curiosidad. Sí, curiosidad por saber qué es lo que sabe el otro que yo no sé para opinar distinto que yo. Y eso se nota muchísimo, ¿no? Y si es el primero en hablar o es el último, ¿no? Cuando hay una ronda de opinión es el que se calla y es el último, eso es innovación, ¿vale? Entonces se nota en eso, se notan los espacios, si hay despachos, no hay despachos, porque al final la innovación está muy centrada en las personas, es poner a las personas en el centro de verdad, no es, o sea, es pensar que todas las personas tienen capacidad para, no solo para ejecutar, sino para crear, para aportar, ¿no? Ideas, tal, ¿no? Entonces, eso se nota en todo, en los espacios. Hay empresas que tienen laboratorios de innovación, hay empresas que tienen salas de formación, pues ya habla de que necesitas, de que quieres que la gente comparta. Luego hay procesos, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, no sé, Google, ¿no? Tiene procesos para que la gente aporte sus ideas, porque no hay otros espacios. Entonces, pues, hace hackathons no sé cuántas veces al año, la innovación también es muy dura, porque a veces requiere que trabajes muchas horas, no sé qué, entonces tiene procesos para que la gente se junte. Te equivocas muchas veces. Exacto. Mira, nosotros hacíamos una cosa llamada los lunes de cagadas. Entonces, cuando estábamos haciendo esto nos equivocábamos muchísimo, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Monta la escuela de periodismo de videojuegos, monta la escuela de periodismo de motor. Empezamos a hacer unas cosas que nunca habíamos hecho en este proyecto de innovación que hicimos. Entonces, claro, nos equivocábamos mucho y estaba bien, porque es que es la única manera de aprender. Entonces lo que hacíamos era, contábamos lo que habíamos hecho y lo que habíamos aprendido, ¿no? Y ya está, si no hay nada peor que equivocar sino contarlo, no hay nada peor, ¿sabes? Está claro. ¿Qué le contarías a alguien, una mujer que acaba de terminar, una chica que acaba de terminar su carrera, ingeniero? ¿Le dirías que buscara una empresa buena para trabajar o que se estableciera por su cuenta? Es un poco tricky. Yo le diría que buscara los primeros años una multinacional, de cabeza, así, ¡pum! Una multinacional. Una multinacional te enseña velocidad, seguridad, procesos, sistemas de trabajo que luego te aceleran, ¿no? En la vida, porque al final es muy importante tener esto claro, ¿no? Y después emprende, o sea, emprende cuando tengas claro una necesidad clara en el mercado. Oye, he identificado que a mis clientes les falla esto. Y eso te lo va a dar seguramente tu entorno laboral, porque muchas veces si no estás en el mercado no sabes qué problemas tiene la gente, qué necesidades tienen tus clientes. Y la innovación viene a detectar esos dolores, esas fricciones que hay en el mercado. Entonces yo diría, trabaja en una multinacional de cabeza. Aprende, eso sí, una multinacional en la que estés alineado en valores que te molen. No te vayas a cualquiera por sueldo, vete a una porque te guste trabajar ahí, porque métete en Glassdoor, mira a ver qué opinan de esa empresa, métete en Indeed, ¿cómo es esa empresa? ¿Está alineada contigo? Pues de cabeza, ¿no? Y ahí aprende eso, sistemas, procesos, maneras de trabajar, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer cosas para que luego eso te vaya a ayudar. Y después, cuando identifiques problemas en tu entorno y que veas que ese problema se replica y no hay solución, emprende. Y trata de emprender en tu empresa primero, yo te diría, planteales, oye, tengo una idea de negocio, ¿me vais a apoyar o no? Esto no tenemos este sistema, fuera. Pero también puede, ¿por qué no el intraemprendimiento? Fenomenal. ¿Hay alguna cosa que te gustaría decir a la gente que lo escuche de por qué realmente hay que innovar? Porque si no, estás muerto. O sea, la velocidad de cambio que tenemos hoy en día, Rodolfo, es tal que la mayor parte de las compañías están conduciendo el coche mirando hacia atrás. O sea, cuando tú llevas una compañía con un presupuesto delante, es como tratar de conducir mirando hacia atrás. Es absurdo. Eso tiene un recorrido muy cortito, hasta cuando las cosas iban como muy calmadas, parecía que no pasaba nada. Pero ahora es exponencial el cambio que estamos teniendo. Nunca antes en la historia ha habido tanto cambio. Y como no cambies la manera en la que trabajas, tus estructuras, como no cambies la manera en la que te acercas al cliente, como no cambies los productos y servicios con los que te acercas al cliente, la manera en la que te relacionas con tus trabajadores, el protagonismo. O sea,
es que no puede ser que tengamos el 10% de la empresa pensando qué hacer y el 90% ejecutando. Eso es del pasado. O sea, el 100% de la empresa, los 100% de los trabajadores tienen que estar pensando en cómo podemos mejorar. Es lo que hago cada día, ¿no? Entonces, ¿innovar o morir? Sí, es que mueren, pero van a morir más rápido de lo que creen. Es el tema. Estoy seguro de ello. Mamen, muchas gracias por haber venido. Oye, un placerazo. Lo he pasado fenomenal y te deseo otra reinvención. Ah, sí, bueno, fenomenal. Igual a la próxima vengo y te cuento. Fenomenal. Muchas gracias.